Hola, soy Ricardo Paz y vengo a contarles un poco algo que nos cuesta mucho a nosotros como argentinos encontrar, que son pedazos de nuestra identidad en el mundo material que se nos despliega. Bueno, gracias a Dios viajé mucho y a medida que viajaba fui encontrando los pedazos que me permitían reconocer qué era, de dónde era yo, por qué yo era de acá. Y ahí entonces empecé a identificar algo que yo podía ver como uno reconoce su familia, vas reconociendo tu pueblo, tu gente, tu geografía, tu cultura. Esta es nuestra tierra y esto es lo que nuestra tierra produjo a lo largo de siglos. Nuestra historia no empieza en 1810, empieza bastante antes, inclusive antes de que llegasen los españoles. Pero definitivamente cuando llegaron los españoles acá, o que llegaron los europeos, en el año 1550 nacieron los criollos, empezaron los criollos. Los europeos se juntaron con la gente de acá, con los pueblos originarios, como les dicen ahora. Y ahí nacieron los criollos. Pero eso pasó en 1550 y pasó naturalmente en la zona que estaba más poblada de la Argentina. Pasó en la Mesopotamia entre el río Dulce y el río Salado, en lo que hoy conocemos como Santiago del Estero. Pero era tierra de mestizaje entre los pueblos que venían del norte amazónico, Lule Vilelas, Guaycurúes, los que venían de las sierras centrales. Todos conocen en Córdoba, seguramente en Ongamira, el tema de los comechingones. Más adentro estaban los anavirones, un poquito más arriba los tonocotés, pero sobre los Andes estaban los diaguitas. Y toda esa zona y toda esa gente vivía mezclándose durante muchos siglos antes de la llegada de los incas y antes de la llegada de los españoles. Ya entonces era tierra de mestizaje. Y ahí llegaron los españoles. Y cuando llegaron los españoles traían las técnicas textiles traídas de Asia Central, que habían llegado por el norte de África a España. Y trajeron todo eso y eso fue una revolución. Y esa revolución empezó en Santiago del Estero. Y ahí empieza lo que nosotros podemos entender como nuestra historia de mestizaje. Pero yo les quiero contar algo, porque eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que tenemos de particular, y eso se puede ver en las piezas. Y estas piezas, entonces, cuando aparecen en nuestras decoraciones, nos dicen que estas decoraciones son de acá. No es mexicano, no es peruano, ciertamente no es egipcio, no es hindú. ¿De dónde es? ¿Es turco? No, pero tiene influencias de todos lados. Mientras tanto, les muestro un poco de dónde vienen estas cosas y por qué estas cosas son argentinas y no son de ningún otro lugar. Porque tienen toda esa carga de mezclas que nos permiten identificarlas como de acá. Vamos a tener que estudiar un poco de historia. Yo soy un anticuario. Un anticuario es un oficio como el de decorador muy preciso. Y es lindo trabajar juntos. Mi nombre es Belén Carballo. Estoy muy contenta de acá estar en el Dara ID 2020. Ricardo y yo hace 30 años que trabajamos en este proyecto y hemos publicado juntos los libros, entre ellos este libro de teleras, que es de lo que les voy a hablar ahora. Los textiles santiagueños tienen un universo enorme de colores y de diseños. El motivo es que esos diseños están alimentados por influencias de distintos lugares del mundo. Hay una base indígena y Santiago del Estero fue crisol de razas ya desde antes de los españoles, porque allí se juntaban las tribus que vivían en los Andes, las tribus andinas y las tribus amazónicas. Entonces las primeras dos influencias que nutren esta iconografía son esas. Los españoles traían 7 siglos de influencias árabes. Como sabemos, todo el mundo oriental tiene una experiencia textil gigantesca y esto también se transmitió a los textiles de Santiago. A todo este universo se le suma, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la llegada de los trenes, que eran ramales ingleses y franceses, muchísima influencia europea. Tradicionalmente, las mujeres santiagueñas tejían para ellas y para su familia, y cuando un hijo o una hija se iban de su hogar, se llevaban con ellos una cobija.
tejidas por sus madres. Hay muchas que tienen iniciales, que tienen que ver con la pertenencia, digamos, para quién fueron tejidas. Bueno, vamos a ver algunas de las influencias que tienen los textiles. Las más antiguas son las andinas. Esto, como ven, podría ser como un aguayo gigante. Son las faz de urdimbre. Este es un típico peinecillo santiagueño. Es probablemente lo más representativo, lo que más se conoce. Bueno, vamos a seguir con otra técnica muy característica que se llama indiana. La iconografía es andina, bien geométrica. Y ahora vamos a ver una técnica que se llama de guarda atada, que es una técnica también muy característica de los ponchos, donde la urdimbre se tiñe antes del tejido. Como ven, el colorido se va desplegando. Un baetón de fondo negro, bastante raro. Las teleras solían decir: mi cama es un jardín, porque ponían flores en sus camas, así como ven, flores y color. Los baetones son los tejidos santiagueños de faz de trama, muy conocidos. En un caracolillo. Y ahora vamos a llegar a una de las estrellas de los textiles santiagueños, que es el pelo cortado, donde sobre la faz de trama se teje con nudo de alfombra, haciendo diseños. Esta es una pieza muy antigua y muy espectacular. Este es un tipiquísimo baetón geométrico que además tiene rapacejo. El rapacejo es este borde y lo tiene porque esto era una cobija, una manta para una cama. Y como frutilla de la torta les voy a mostrar este, que es una pieza muy rara, bastante moderna en su diseño. Esto es una pieza que tiene mucha influencia andina. Una parte fundamental del trabajo que emprendimos con Ricardo fue, a partir de las tradiciones textiles antiguas, reconocer que había una capacidad técnica y textil enorme en el mundo del monte y adaptar esa capacidad a las necesidades del mundo contemporáneo, entendiendo que podíamos hacer piezas que fuesen atractivas para las necesidades de los decoradores de hoy. Para lo cual a las técnicas utilizadas en las cobijas hubo que adaptarlas. Entonces estas alfombras están tejidas en franjas de 80 a máximo 1 metro, que es lo que da el telar, y están unidas. Cuando nosotros empezamos con este trabajo hace 30 años, había pocas teleras en actividad, muy pocas. Esas teleras, poquitas que había, fueron las primeras maestras. Nosotros trabajamos fundamentalmente con las teleras de Blanca Pozo y de Santa Rosa, en Santiago del Estero. Tuvimos el honor y el orgullo de trabajar con doña Berna Paz, que se murió hace poquito tiempo, que fue una magnífica telera que enseñó y formó a muchísimas otras. Todos estos son con tinturas naturales de distintas plantas, cáscaras, raíces, amarillos. Está toda la gama de rojos, bordós, rosados, que se obtienen con cochinilla. Está la posibilidad de hacer tejidos rayados. Lo bueno es que cada persona puede, digamos, diseñar la alfombra de acuerdo a los colores que le gustan. Esto es una muestra que es pura alfombra, igual que esta,
que es una alfombra pero con diseño, o si no también pelo cortado y pompones de colores que se pueden combinar de distinta manera y que quedan realmente muy pero muy lindas. Y por último también tenemos esta que es otra, que son las alfombras grandes sobre las que yo estaba sentada, que se llama Caranchi, que son estos cuadros que se pueden hacer de distintos tamaños, combinando 2 colores o 3 o 4. Gracias a una telera que ya no está hoy, se murió hace tiempo ya, se llamaba doña Lorenza Bustamante, vivía en Tintina, y ella le enseñó a las teleras de Blanca Pozo a tejer esta técnica. Una calidad orgánica en la textura, en cómo se mueve el color. Hay algo que es absolutamente irreproducible por ninguna máquina. Y esta calidad orgánica que vemos en los textiles contemporáneos también se ve en todo lo que es el trabajo de la madera y del cuero, que es algo de lo cual Ricardo les va a hablar en un ratito. Bueno, entonces habíamos llegado con los trenes al monte, final del siglo XIX, veníamos de todo el tema de las estancias jesuíticas, la mixtura de la función del mueble europeo con los elementos con los que va jugando el criollo, y llegan los trenes, y los trenes traen mercadería, y en esas cajas se desarman las cajas y los hombres empiezan a armar su propio mueblecito con esas cajas, utilizando estas tablas. Que ¿dónde ibas a conseguir tablas tan finas y tan derechas en medio del monte? Pero sigue el elemento. Esto ustedes lo pueden reconocer como el búho que está en las vasijas. Y digamos, sigue. Y todas estas rayas, ni hablar. Entonces, ese es el elemento del criollo, esa madre tierra que sigue apareciendo. Y lo mismo, entonces, digamos, acá tenemos un mueblecito que podría ser un mueble mediterráneo. Pero de nuevo, cuando tenemos ese mueble bien hechito así, mira cómo aparecen las rayas y los puntos. Y eso nos habla entonces de un componente criollo de esta tierra. Entonces, digamos, esto no es un mueble rústico, esto es un mueble con onda. Les voy a mostrar después algo que me gusta que vean, porque todos ustedes seguramente conocen al maestro Torres García y al constructivismo uruguayo. ¿Ven? El maestro Torres García, mirá las paredes allá en Uruguay cuando recorren Uruguay, o lo que le pasó a Berni cuando llegó al monte santiagueño. De eso es de lo que yo quiero hablar, porque de aquella identidad, como pasó con Picasso con el primitivismo, nosotros estamos volviendo en este siglo al tema del diseño orgánico. Es muy importante lo táctil, es muy importante salirnos de la máquina y de la industria. Y nosotros podemos proponer eso y poner esos elementos en nuestras decoraciones, que hable de nosotros. Quienes de todos ustedes hayan venido, pasado por este taller en Palermo todos estos años, seguro van a reconocer a Fernando Jara y a Juanjo Rojas. Hace muy mucho tiempo que trabajamos juntos, somos un equipo. Lo que encontré cuando llegamos al monte era que la gente hacía en ese momento lo que necesitaba. Había una especie como de tradición de que cada paraje tenía su carpintero y ese se daba maña y otro tenía otras cosas. Y el mundo de la carpintería y de la artesanía tal cual lo conocemos hoy estaba muy aislado. Entonces el nieto hacía lo mismo que más o menos hacía el abuelo y así seguía la cosa. Y se fue perdiendo como se fue perdiendo el monte con el tema del desmonte y todo ese mundo iba desapareciendo. Y entonces me pasó, como les contaba de esta sillita, que ya no tenía sentido que yo me lleve la silla del abuelo si el nieto no volvía a ser una, que es esta, que ahora la podrían estar usando sus nietos. Entonces, les quiero contar que en el monte aquel que yo encontré, me empecé a encontrar con artesanos que hacían estas cosas. El primero, Don Vico Sosa, después Celedonio Silva, hoy actualmente todavía Luis García, que ya está mayor, pero siguen Renzo Galeano, Jorge Andrada, ¿cómo se llaman el chango de allá? Dani Ñíguez.
Toda esta gente hace estas cosas contemporáneas que tienen que ver con el mundo de hoy, pero que son tan basadas en la tradición de lo que hacían antes. Pero lo que nosotros hacemos acá es trabajarlas mucho y darles estos lustres y las terminaciones de los cueros, y ya ven los cueros y por lo que se puede trabajar con color también. Ninguna silla es igual a la otra, ningún sillón es igual al otro, están todos hechos a mano. No hay modo de comparar lo que esto genera, amén del trabajo que da. Y para mí es muy importante que ustedes entiendan que si bien todo esto sucede en 100 kilómetros a la redonda, digamos, de Quimilipaso, la verdad es que en 100 kilómetros a la redonda de cada pueblo, ciudad del interior de nuestro país, hay artesanos y hay artesanas. Nosotros llegamos acá por huellas, hoy hay caminos, pero es lindo abrir una huella, es lindo encontrarlos, porque se van a encontrar con algo que es irrepetible. Y no es lo mismo para la gente que vive en el norte, que para la gente que está en Patagonia, que para la gente que está en La Pampa. Vos vas a La Pampa y hay teleras y hay artesanos. Ni hablemos de la provincia de Buenos Aires con todo el tema del cuero y el trabajo. Ni hablemos de Corrientes, tradición jesuítica. Entiendan, dense el lujo de tomar un mate ahí, aprender y diseñar. Y no se hace de un día para el otro, hay que volver y volver. Y cuando volvés se hace un estilo de vida. Me gustaría muchísimo que ustedes hagan el intento también, no se la pierdan. Hasta ahora estuvimos hablando del tema de la identidad, estuvimos viendo de dónde veníamos, todo el tema del diseño contemporáneo, actual, en el monte. Pero claro, yo no soy nacido en el monte, yo soy nacido acá, yo soy más un ciudadano global, digamos. Y en ese vínculo con la naturaleza y en esa raíz empecé a mirar cómo vivía, sí, digo bien, la gente del monte, la gente de antes. Porque después vino la soja, vino el desmonte y vino el desastre. Pero aún hoy, en el siglo XXI, nosotros en la Argentina todavía podemos darnos el lujo de convivir con mucho bosque. Pero les quiero contar qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros acá en algo que podríamos llamar diseño orgánico, para diferenciarnos bien del diseño industrial. Y que tiene que ver con este vínculo que yo aprendí de los criollos del monte. Y que tiene que ver con las maderas, las muy escasas herramientas que de un palito y 4 agujeros permiten hacer un banquito, o de un corte de ramas, ver la belleza de estas cosas, la fusión de ese mundo industrial que llegaba al monte con el mundo de la naturaleza de antes. Miren la calidad de diseño. Esta es la última pieza que he encontrado, que me parece una maravilla, de fusión entre lo que es el diseño, llamémoslo industrial, y la naturaleza. Y esto lo tenemos nosotros acá, cada uno cerca de su pueblo, ciudad, de provincia, lo tiene todavía. Y esto es una fuente de inspiración que tenemos nosotros acá y que la podemos utilizar. La idea es que después de todo este recorrido y ubicados en este mundo tan virtual, tan global y tan inorgánico con el que entramos en este siglo XXI, yo creo que lo que me pasa a mí les pasa a todos, que todos necesitamos esto táctil, este vínculo con la naturaleza, este cuento de las maderas vinculándose con nuestra vida diaria, cotidiana. Me encanta esta pieza, yo le digo la iguana porque le quiero mucho, ves una rama, sobre ella una tabla, todas estas formas que me recuerdan lo caótico de la naturaleza, donde no hay una sola línea recta. Y lo mismo una mesita de apoyo. No consideren esto como un mueble de campo. Y quiero aclarar que es madera de árboles caídos, sea por tornado, sea por las hojas, sea por lo que sea. Y a veces precisan cosas un poquito más grandes, entonces nosotros hacemos estas uniones y estas cositas que casi ni se ven, son para tapar agujeros. Esto da trabajo para mucha gente. Y estamos muy contentos de mostrarles a todo el mundo que esto es lo que hacemos en Argentina y a todos los de Argentina que esto es lo que se puede hacer acá.